oficina. ¿Saben que hoy en día que un pastor esté ganando 1,500 es... Y si es 2,000, peor. Y si es más de 2,000, gritan más todavía. ¿Por qué? Porque la mayoría de latinos está entre 1,000 y 2,000 a lo mucho. La mayoría. Hay otros que pasan la barrera de los 2,000. Pero la gran mayoría está entre 1,000 y 2,000 de lo que están ganando. Entonces, que un pastor gane más de 2,000, si el pastor no trabaja, si el pastor no hace esto, si el pastor de que... y tanta cosa. Y ahí lo que hablábamos hace un rato, pastor, yo digo, cuando la iglesia no considera bien a su siervo, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo puede Dios bendecir a toda la iglesia si el trabajador principal no está oprimido? Ahí dice, no otra cosa después que trille. Ya. Y estamos haciendo lo que dice, oprimir a todos vuestros trabajadores. ¿Por qué? Pero por eso mismo yo miro que, realmente tocando ese punto, miro que muchos pastores tienen que trabajar duro hasta en la construcción. Y saben que, como me decía un pastor ahí que en la iglesia, Dios me dijo, hermano, yo vengo bien asoleado del trabajo, ¿sabes? Yo llego a la iglesia, así me dijo, me pongo en el y a veces me estoy durmiendo que mi esposo me tiene que despertar por el cansancio físico que hago. Y que voy a hablar de bloques, de ladrillos, de piedra, dice, de cemento, dice, ¿por qué eso? Porque ando en el coco, todo lo que hice en el día. No ando nada, dice, a veces me toca pararme ahí y dice, Señor, pues ayúdame, como decía usted que hace, el que decía, pues agarro y lo que Dios me dé, lo que cae ahí, es lo que voy a dar ahí, pero no hay, como dice, sacar aquí información aquí, porque está, claro, el hombre está soñado. ¿Qué tiempo voy a tener para hacer eso? Y justo lo que dice es lo que le dije a la iglesia. Le dije, la mayoría de pastores, más del 90-95% de pastores tienen que involucrarse en un trabajo secular, en un trabajo que los cansa, en un trabajo que encima también los explota. Por eso mi esposa me dijo, yo trabajo, hijo, me dijo, encárgate tú de la palabra, porque para que yo te diga buenas palabras en la iglesia, yo voy a trabajar. Dice, déjame a mí, me dijo, tú te encargas de orar, de ayudar. Yo quiero una esposa así. Sí, de leer la palabra, estudiarlo y para llevarlo muy alimento, ¿me entiendes? Porque así tiene que ser. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Y miren qué sacrificio que no debería ser. Mi esposa a las 4 menos está levantando, a las 5:30 va de viaje. Y que no debería ser, al final de cuentas, no debería de ser así tampoco. Porque ahí viene el otro problema, ese es otro asunto exegético, de que la esposa del pastor no necesariamente la pastora. Se ha discutido así y no es así. No es así. Pero bueno, es un tema también muy interesante. Es que tenemos eso de decir por el pastor y la pastora, pero realmente muchas veces es la esposa del pastor, aunque nosotros decimos por respeto a la pastora, pero realmente no es el llamado tiene el hombre, ¿me entiendes? Está ahí como una ayuda idónea, ayuda, ¿verdad? Que le da la fuerza espiritual muchas veces, ¿verdad? Cuando hay cansancio físico, espiritual. Personalmente yo creo que el llamado es a una sola carne. Sí. Y una sola carne son los dos. Pero muchas veces yo he visto que pastores, ya cuando ellos fallecen y la esposa queda, ya como que ese bajón ya toman, ¿me entiende? La agua ya. Ahí necesitan otra vez un reapoyo. Pero bueno, como digo, son temas ahí muy interesantes. Para terminar esta parte, el pastor es un trabajador. Entonces, muchas veces los ayunos en la iglesia no son bendecidos porque el pastor está oprimido por la misma iglesia. Entonces, ¿cómo Dios quiere bendecir a la iglesia cuando el jefe de la iglesia, hermano, está oprimido por la propia iglesia? Eso les mencioné. Yo estoy predicando en El Salvador en una iglesia, miren, no le miento, pero la ropa, la camisa que andaba el pastor, esto no se ve al otro lado, pero él andaba una camisa tan transparente como la cosita de cebolla, la telita de cebolla, así transparente. Yo no le dije nada, yo prediqué un mensaje de finanzas, pero no sé por qué me llegó el Señor, tuve 2 días ahí. Pastor, no hable de dientes, se me va a ir la gente, pastor. Digo, siervo, ya le dije el mensaje que trae y lo voy a predicar. Y déjeme, miren, le digo, yo prediqué y cambió la mentalidad de la gente y todo fue bendecido, no pedí para allá. Me llamó después, me dijo, pastor, usted que cambió la iglesia del 5 y todo.
respondió. No le tocaba eso porque la gente se reía. Yo toqué ese tema también con el pastor Fermín en la iglesia. Yo llegué y prediqué acerca de eso, porque él decía que, él me dijo a mí que casi no había ofrendas, porque él siempre estaba poniendo, ¿verdad? Entregando su bolsa, dice, para esto y lo otro, entonces la gente, entonces, yo toqué ese tema ahí una vez que me invitó a predicar, yo toqué ese tema, no sé por qué, y pues dice que de ahí para allá también me respondió la gente de otra manera. Es hacer conciencia, ¿verdad? Sí. Es un área que a veces, pues, se habla mucho de finanzas, habla el Señor. Es otra vez obediencia, ¿no? Sí, se van a relacionar. O sea, en realidad, como le digo, se dan cuenta que un capítulo puede tomar varios matices y entonces Sí, ustedes pueden usar ese capítulo, tienen para rato. Hay bastante Para rato con eso. Y yo terminé esa parte que tomé como 2 o 3 minutos diciéndoles que les puse otro ejemplo con Elías y la viuda de Sarepta. Había un momento de crisis de 3 años ahí, y el profeta viene a la viuda y le dice: mujer, dame de comer. Y la mujer le dice: estás loco, tengo yo un puñado de harina y un poco de aceite, esto vamos a comer con mi hijo y nos vamos a tirar a morir porque no hay nada. Y el profeta le dice: dame de comer a mí primero. Y Elías no lo estaba diciendo en realidad porque a él le daba la gana, sino venía de parte del Señor. El Señor ha mandado a sus pastores ahí. Y cuando el pastor está pasando hambre, que no debería de ser, ¿no? La iglesia, la analogía de eso es que la iglesia tiene que hacer que su pastor no pase hambre. Y cuando dice que no es que pase hambre, es en todos los sentidos, ¿no? Que el pastor merece vacaciones, el pastor merece un seguro médico, el pastor merece perfeccionar más. Los estudios aquí no son nada baratos. Un curso, por ejemplo, a nivel que estoy estudiando yo, cuesta más de $3,000 un curso. Solamente por un curso, imagínense. Ahora, por eso encontramos pastores que tienen bajo nivel académico y también bajo nivel, ¿me entiende? De estudio, ¿me entiende? Exactamente. Eclesiástico y cosas. ¿No? ¿Por qué? Por eso mismo, porque la economía no le ajusta. Así es. Se quisiera, pero no se da. Entonces, es lo que les decía a ellos para hacerles pensar. Y les dije: perdónenme, no lo tenía pensado decir, pero se vino la iluminación ahí. Así que tratemos de responder. Terminé esta parte diciendo que esto es una manifestación del egoísmo. Explotar de esta forma crea un maltrato emocional que no solamente afecta al trabajador, sino también a toda la familia. Un salario injusto no promueve un mejor estilo de vida, alimentación y educación. Inclusive provoca el robar los diezmos y las ofrendas. La necesidad te lleva. Sí, no estoy ganando mucho, pastor, lo siento, pero no puedo dar porque gano poco. Sí, y se encierran en esa mente que no la abren, y el problema está que Dios no puede bendecir allí. Y ahí hay que utilizar. Ahí estamos en la viuda con los poquitos de harina, un poquito de aceite, Dios le dio para vivir el resto de su vida. El resto de la. Sí, el tiempo hasta que viva un poquito de lluvia. Sí, exacto. Sí. Y eso es lo que la iglesia no entiende. Que si entendiera esa revelación, verían la bendición. Pero ahí está. Ahora, ¿cómo sacamos todo esto? ¿Se dan cuenta? Yo lo saqué un poco viendo el sentido de los términos. De ahí fui al siguiente, cuando dice peleas e insultos, dice: he aquí para contiendas y debates ayunáis. En el hebreo, contienda es riv, pleito, disputas, o sea, conflicto entre dos o más partes, a menudo con un enfoque en los sentimientos entre las partes. ¿Qué me llevó a pensar esto? Que cuando uno se pelea, insulta. O sea, no puedes. Trata de lastimar al otro. Sí, no puedes con los puños, ¿no? Pero con las palabras. Entonces,
aspecto físico, o pues le hace recordar a la familia y que tú no sirves para nada, y cuántas cosas más se puede dar ahí y que hieren sentimentalmente también a uno, ¿no? Y no. Indica también hostilidad, o sea, abierta oposición a otro con un enfoque en las acciones de las partes, riña, disputa, o sea, una expresa diferencia de opinión o percepción con un enfoque en hostilidad y en el conflicto, en el intercambio. Ustedes han visto las peleas de los políticos, cómo los políticos pelean. Los debates, sí. A veces Se dan también, ahí se dicen sus cosas. y en la iglesia también pasa lo mismo. O sea, Dios le está diciendo, ustedes se pelean como los políticos. Está diciendo, se insultan como la gente del mundo, como cualquiera que el mundo. Están usando inclusive palabras mundanas. Y yo he visto en la iglesia cómo han insultado a los pastores, cómo le han dicho cosas por aquí y por allá, o cómo la gente se insulta entre ellos en la misma iglesia también. Por eso dice, para contiendas y debates ayunáis. Insultos, quejas, críticas. Claro, y eso hay no son aceptables delante del Señor, no son aceptables. Por esa razón, la misma palabra que habla de contienda tiene que ver, tiene también un sentido de burla, insultante, o sea, burla verbal y ridiculizar. También es interesante que este término también tiene disputa legal, demanda, queja, o sea, una acción legal de corte. Es decir, ok, aquí no paramos a la corte. O sea, era tal las peleas que entre hermanos, y ahí se lleva. Pablo también habla de eso. Pablo también habla de eso. Recuerda que vayan, dice, no vayan a ser, son cristianos, y van a pelear una corte, es que lo que va a hacer, me lo van a dar. Porque es lo que dice realmente. Sí. Y en eso que Dios les está diciendo, les está haciendo ver todo eso. Miren lo que está pasando entre ustedes. Miren que se están yendo hasta la corte, miren que se están insultando, miren que se están haciendo esto y lo otro. Dice, para contiendas y debates ayunáis. Y ahí está, ¿no? Lucha también tiene que ver con el aspecto de lucha, combate físico entre dos personas. Acusador, uno acusa, en los debates, no tú, tiene el sentido de acusar, y lo que hablábamos, corte, también dolor, angustia, malestar físico, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas que sufrimos depresión a veces nos están diciendo cosas y no aguantamos? Se nos sube la presión y podemos colapsar. Matar a una persona. Sí. Se le sube la presión. Sí, claro. No te derrame cerebral, cualquier cosa puede suceder. Ajá. Finalmente, termino con esto cuando dice debates, dice contiendas, debates. Viene el sustantivo riña, contienda, es una disputa verbal, y hay otros textos ahí que también se puede ver, Proverbios 13, 10, 17, 19. Tercos, es decir, tercos, la iglesia, tercos en todos los sentidos de las palabras. Cada uno piensa que su criterio es el correcto y que el resto está equivocado. Carecen de autoridad, pero hablan como si la tuvieran. Inclusive hay la intención de ir a la corte para prevalecer la opinión egoísta. Si es necesario, se pueden levantar calumnias y hasta jurar en vano. No se miden las palabras. La intensidad de estas contiendas y debates son tan álgidos que pueden insultar denigrando a toda la familia. Puede causar la impotencia de no responder de la misma manera, con consecuencias de estrés. Se puede amenazar con probabilidades de todo tipo de daños. Creo que en esa palabra de egoísmo, allá creo que en el libro en la Biblia, ¿verdad? Pero la Biblia del día, creo que dice, en vez de decir necio, dice egoísta. Cuando dice el Señor egoísta, ¿no sabes que esta noche viene a pedir tu alma? Necio. Entonces, el necio dice, pero yo creo que la Biblia dice egoísta. Sí, toma otro matiz. Otro matiz. Sí, entonces ahí
mismo lo lleva. Ahora, ¿se dan cuenta cómo uno hace el estudio? Bien, repasando, uno pide a Dios, o sea, tenemos que prepararnos espiritualmente. Leer el pasaje, leímos el pasaje, volverlo a leer, tenemos que pensar en varias cosas. ¿Qué tema, Dios? Dime, aquí hay varios temas, pero dame el que tú quieres. Y si hay 3 o 4, pues decidir cuál de esos 4 o más temas podemos enfocarlo. Luego de ahí tenemos que ver el contexto del libro, es decir, quién lo escribió, dónde lo escribió, qué otras situaciones se están dando ahí, cómo era el contexto religioso, el contexto político, un poco de todo eso. Lo podemos mencionar muy ligeramente, si es necesario. Si no es necesario, lo podemos guardar en otro momento, pero tenemos que hacer eso. Luego, por ahí, tratamos de construir un bosquejo, miren. Como el pastor lo dijo, un título respecto al servicio, y los subtítulos tienen que estar relacionados con la palabra principal del tema. Servicio al prójimo, y luego el pastor dijo entender la importancia de servir al prójimo y todo eso. Entonces ahí vemos un servicio emocional, un servicio espiritual, un servicio social. Más o menos en lo que tú estabas diciendo, el tema es sin obediencia no hay unción, o el título inclusive, de ahí se puede explicar, tú no puedes obtener lo que quieres si no obedeces, y queremos entender eso, ¿no? Y vamos a ver en primer lugar por qué existes. Después de entender por qué existes, vamos a entender qué es la obediencia, cuáles son lo que Dios exige de nosotros, y la parte final. Es la idea más o menos de un bosquejo. Luego, si tenemos accesos, pues veamos comentarios. ¿Qué dicen los comentarios? Hay comentarios muy buenos en ambos. Y para la próxima clase les voy a traer videos sobre este programa que tengo para ver cómo funciona, que si gustan, pues a ver si lo compran. Lo pueden comprar entre 2, inclusive, porque funciona para una computadora, una laptop, y el mismo programa en su celular, en la tableta. ¿Cómo se llama? Software bíblico Logos. Vamos a meterlo porque en vez de Acomodas Biblias, viene todo. Biblios, tengo una Biblia con un montón de libros. Y ahora todos los libros ahí, imagínense, como decía, tener 15, 14 libros ahí en una vez, está terrible. Vaya dos temas. Eso es cierto. Es un pleito. Eso es un pleito. Ahora, yo estudio, no tanto aquí, sino una pantalla un poco más grande, entonces ahí me cabe más espacio. Y lo que he hecho, porque en una computadora a veces se puede conectar dos pantallas también. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi programa aquí, y para escribir el bosquejo aparte en Word tengo dos pantallas, que se hace más grande el espacio de trabajo, no solamente uno. Entonces, casi todas las computadoras mínimo pueden tener 2 pantallas, y las computadoras no gastan mucha energía. Entonces, cuando puedan y usan su computadora de escritorio, conéctenle otra pantalla externa. Bueno, a mí me gusta hablar con ahora se puede hacer con el nuevo televisor nuevo que ha salido, ese 4K, no sé. No es eso ya una gran cosa. Se puede conectar, cualquier televisor se puede conectar a la computadora. Sí. Tienen una cosota ahí Y inmensa. con el celular lo conectas. O también con el celular, también. No, la tecnología hoy está... No, ya no me meto tanto ya. Los nuevos iPhone están cerca de $1,000. Dios santo. Sí. Yo digo, ¿por qué no hay el teléfono nada más simple de llamadas y mensajes de texto como antes era? Es suficiente. Sí. Y Es el negocio. Bueno, pero damos gracias a Dios, hermanos. Nos estamos viendo, Dios mediante, el jueves. El pastor usted está buscando. Voy a grabarlo la clase. De todas maneras, lo subo a YouTube. Ahí 27 que vemos. Sí, pastor. Honduras, ¿no, pastor?
Voy a paso cuenta en Nicaragua, Honduras y El Salvador. Pastor, en verdad, escuché que Honduras está en una situación terrible ahorita. Ahorita está la cosa de que hubo una elección el domingo Oh, presidencial. Y está uno diciendo que le robó el que estaba el presidente, le robó el que estaba corriendo la presidencia. La cosa es que hay una disputa ahí entre eso. No he leído bien. Yo solamente vi hay que orar por nuestro país, decía, porque está en una Sí, situación está de en esa peligro. Dice. situación ahorita sí bastante. Hubo elecciones. Hubo elecciones el domingo. Chispas. Bueno, voy a ver un poco más esa. Como en Nicaragua hubo elecciones creo que en noviembre también, a comienzo de noviembre, algo así. Y decían que el gobierno que está actualmente se robó todos los muertos que habían muerto, votaron, ¿me entiendes? Resucitaron, me parecieron ahí inscritos ahí. Y eso lo han hecho siempre. Que como es una dictadura, pero una dictadura ya no quiere dejar el poder. Entonces, pues el pueblo es el que se ve perjudicado ahí. Ok, bueno, vamos a orar. Rocío, si puedes orar por la clase y de paso también por el pastor que va a estar viajando. Sí. Y de paso orar por mí porque voy a quedar en su iglesia. Oh, sí, sí. Pastor Sí. Vázquez, ¿verdad? Sí, Cristóbal Vázquez. Oremos, Señor. Señor Padre mío, Señor, gracias por tu bendición, por tu gracia derramada, Señor, bendíceme, gracias, Señor Padre mío, Señor, vemos tu mano extendida sobre cada uno de tus siervos, Padre Santo, Señor. Te damos, Señor, gloria, Señor, a ti, a tu nombre, Señor, porque tú eres el Señor de señores y Rey de reyes, Señor. Gracias por todo tu misericordia y por tu amor, Señor, que tienes para nosotros cada día, Padre Santo, Señor. En esta noche, Señor, te damos gracias por esta clase, Señor, que nos ha llevado, Señor, a conocer un poco más de tu palabra, Señor, y aprender a escudriñar un poco más cada día, Padre Santo, Señor, para llevar alimento a cada uno de tus siervos que necesita, Señor, escuchar de ti cada día. Señor, en esta noche también presentamos al pastor Cristóbal Vázquez, Señor, para decirte, Señor, que tu Espíritu, Señor, esté con él día y noche, Señor, para que lleve palabra tuya, Señor, en cada momento, Señor, que seas tú hablando a través de él, Señor, que sea tu sabiduría, Señor, mostrándose en cada uno, Señor, en cada una de sus palabras, Señor, para poderle mostrar, Señor, a tu pueblo, Padre mío, Señor, lo que tú quieres hacer con tu pueblo, Señor, cómo bendecirlo, Señor, y mostrarle todas las promesas que tú tienes para cada uno de ellos, Señor, a través de él. Señor, muéstrale, Señor, tu sabiduría y tu entendimiento, Señor, para que él pueda, Señor, llevarle tu palabra a todo aquel que lo necesita, Padre Santo, Señor. Guíalo, cuídalo, Señor, y bendícelo, Señor. Que tus ángeles, Señor, acampen alrededor de él para que pueda, Señor, ser guiado por ti en todo momento, Padre. Señor, y también te presentamos, Señor, el pastor Abraham, Padre mío, Señor. Sabes que tu siervo, Señor, trabaja, Señor, para ti, Padre mío, Señor. No descuides, Señor, a tu siervo, Padre Santo, Señor. Guíalo, Señor, también para que pueda cuidar de tu rebaño, Padre Santo, de día y de noche. Guíalo, Señor, y bendícelo con tu sabiduría y con tu poder, Padre mío, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, lo que tú das, Señor, y que no nos olvidas, Señor, porque tú eres un Padre de amor, porque tú eres solamente amor, Padre mío, Señor. Algo que nosotros humanamente no podemos, Señor, y que a veces olvidamos, Padre mío, Señor, dar a los demás ese amor, Padre Santo, Señor, que tú nos has traído para mostrarle a cada uno, Señor, de nuestro prójimo. Gracias, Padre Santo, Señor, por tu misericordia y por tu amor nuevamente, Señor, y esperamos, Señor, que tu Espíritu, Señor, a cantar de nuestro día y noche. Te damos gracias, Señor, por la sangre derramada de Cristo Jesucristo, Señor, y en el nombre de Jesús te decimos amén. 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 Gracias, Rocío. Es un nombre, pues. Ok. Hermano, Dios te bendiga. Once. Buena amistad. ¿Es buen domingo? Sí, el domingo. sábado si no tiene nada, pues no sé cómo quiera. Oh, el aniversario. ¿A las 7? Sí, a las 7. Yo me la veo.